Bueno, la idea es hacer un video, ¿sí? Básicamente con el resumen de lo que es la primer clase, para que a todos les quede por lo menos algo a lo que recurrir. También la idea va a ser hacer otro video con prescripción adquisitiva y en lo posible hacer un video de lo que sería la unidad número 2. Recuerden que estamos viendo derechos reales, empezamos con la parte general. Recuerden que la primera clase dijimos que cuando hacemos referencia a que es la parte general es muy importante porque todo esto se aplica para todos los derechos reales que regula el código. Así que por eso es fundamental todos los temas que están en este mapa mental. Empezamos viendo, no sé si recuerdan lo que era el concepto, que está muy bueno porque justamente el Código Civil y Comercial en el artículo 1882 da un concepto expresamente, ¿sí? Dice que es un poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular facultades de persecución y preferencia y los demás previstos en este código, ¿sí? Estas serían las 4 características fundamentales, se recuerdan que lo vimos. Era justamente un poder jurídico porque era un derecho subjetivo, tenía estructura legal porque estaba vinculado por un lado con lo que es el numerus clausus y recuerden que todos los derechos reales existen porque lo dice la ley, no existen más derechos reales que los que dice la ley y además la ley regula todo lo que es su nacimiento, modificación, transmisión y extinción. Dijimos que era un ejercicio directo y autónomo porque justamente la característica principal de los derechos reales es que tenemos un sujeto y un objeto, no hay nadie que se interponga en el medio y tienen la facultad de ius persequendi y ius preferendi y otras acciones reales y posesorias que ya vamos a ver. Ius persequendi y ius preferendi lo voy a explicar un poquito más adelante, tal cual como hicimos en clase. Algo fundamental que vimos es las diferencias entre derechos reales y derechos personales. Yo recuerden que les puse algunos tips acá nada más, pero Keeper da otras diferencias que yo los pongo más que nada en caracteres de los derechos reales. Así que si ustedes quieren explicarlo como lo dice Keeper, no habría ningún problema, siempre y cuando quede claro. Acá les puse por lo menos algunas que son fundamentales. El régimen legal, acá recuerden respecto a esto que en los derechos personales rige siempre lo que es la autonomía de la voluntad de las partes y la libertad de formas, lo que no sucede justamente en los derechos reales. Por el contrario, en los derechos reales casi no existe la autonomía de la voluntad de las partes porque recuerden que está muy relacionado con la estructura legal. Todo lo que es nacimiento, modificación, transmisión y extinción de los derechos reales lo regula justamente la ley. Va a haber autonomía de la voluntad de la parte, pero en muy poquitas cosas, ¿sí? En principio no habría. Respecto a la oponibilidad, recuerden que los derechos personales son oponibles ¿sí? de forma relativa, mientras que los derechos reales son erga omnes. En los elementos y sujetos, recuerden que lo vimos juntos. En los derechos personales siempre teníamos un sujeto pasivo y uno activo y un objeto, obviamente causa también, que no se dan los derechos reales porque tenemos simplemente un sujeto activo y la cosa, y causa, que ahora lo vamos a ver. Esta es la diferencia fundamental y que eso es lo que da y demuestra que la acción es directa. Respecto a la prescripción, recuerden que los derechos personales rigen la prescripción liberatoria, que ustedes lo vieron en privado 2 cuando vieron convalidación de los actos jurídicos, ¿sí? Que es la pérdida de la acción por el paso del tiempo. Y en derechos reales, que lo vamos a ver muy en profundidad, tenemos lo que es prescripción adquisitiva. Acá se adquieren o se pierden derechos por el paso del tiempo. La idea es esto ampliarlo en otro video. Fundamental, ¿sí? En los hechos personales está el numerus apertus, ¿sí? Número abierto, es decir, que pueden existir tantos derechos personales como surjan de la autonomía de la voluntad de las partes. En cambio, los derechos reales solo existen los que dice la ley, ahora los vamos a ver. No existen otros derechos reales que no surjan de la ley, ¿sí? Ni incluso, creo que eso nos aclaré en la primera clase, los jueces no pueden crear derechos reales, ¿sí? Bueno, facultades, acá tenemos el ius persequendi y el ius preferendi, que ahora lo vamos a ver de nuevo.
Volvemos a derechos reales parte general y vamos a hablar de lo que es la diferencia entre derechos reales versus derechos intelectuales. Nosotros también ya lo aclaramos, recuerden que todo esto es un repaso hasta ahora. Que en los derechos reales la cosa, el objeto, es una cosa material, que justamente acá está la diferencia fundamental con los derechos intelectuales, porque los derechos intelectuales pueden ser marcas, patentes, invenciones, etcétera, lo que implica que son bienes, no son cosas materiales, por lo cual ya queda totalmente descartado del ámbito de los derechos reales. Volvemos a derechos reales parte general. Nosotros pasamos acá justamente a lo que eran los elementos de derecho real. Vimos el sujeto, que obviamente pueden ser tanto personas humanas como personas jurídicas, no hay conflicto en esto, los titulares de derechos reales. El objeto, que está específicamente dispuesto en el 1883, dice que tiene que ser una cosa cierta, individualizada y determinada, ¿sí? Con esto eliminamos las cosas futuras, las cosas fungibles, etc. También se permiten bienes, pero solo cuando la ley hace referencia a ellas. Si leen el artículo van a ver que dice textual lo que les estoy contando. Respecto a la causa, hacemos referencia a la causa fuente. Recuerden que tenemos la causa fuente y la causa fin. La causa fuente es justamente la que se relaciona con las obligaciones y se repite en derechos reales, y la causa fin se relaciona más que nada con los contratos. Causa fuente, es decir, de dónde van a surgir, ¿sí? De dónde nacen los derechos reales, que ahora lo vamos a ver en profundidad. Vuelvo acá a derechos reales parte general, pasamos a los caracteres, vimos todos estos. Hablamos del ius persequendi y el ius preferendi. El ius persequendi es la facultad que tiene el titular del derecho real de perseguir la cosa en manos de quien esté, ¿sí? No me importa quién tenga la cosa, yo siempre la voy a poder perseguir. Y el ius preferendi está muy relacionado, recuerden, con prior in tempore potiore in iure, que es el principio de primero en el tiempo, mejor en el derecho, que justamente también se va a aplicar para los derechos reales. Después vimos el numerus clausus, recuerden que esto es fundamental, ¿sí? Solo existen tantos derechos reales como dice la ley. Nosotros tenemos derechos reales en el Código Civil y Comercial, que son estos 14. No los voy a repetir, léanlos. Y después tenemos leyes especiales, que por ejemplo tenemos la prenda con registro, que nosotros vamos a hablar en su momento. La hipoteca naval y aeronáutica, ¿sí? La naval está en la ley de navegación, la aeronáutica en el Código Aeronáutico. Los deventures, que están en la Ley General de Sociedades, los warrants, que tienen una ley especial, ¿sí? Pero también son derechos reales, porque justamente los establece la ley. Tenemos lo que es el principio de convalidación, que por eso creo que Kipper lo dice justamente como una diferencia con derechos personales, pero nada obsta que lo pongan acá. ¿A qué se refiere el principio de convalidación? Está en el artículo 1885. Y dice que quien transmite un derecho real que no tiene, pero que adquiere con posterioridad, es convalidado, es decir, válido. Esto justamente para regularizar la situación, que esto lo vamos a ver mucho, va a ser muy importante el principio de convalidación cuando veamos lo que es el justo título. Bueno, después hablamos de la posesión. En principio, todos los derechos reales se ejercen por la posesión, salvo dos, hipoteca y servidumbre. Todos los derechos reales, igual que los derechos en sí, son transmisibles, ¿sí? No, nada obsta que se los transmita, salvo que obviamente la ley establezca lo contrario. Por ejemplo, en los derechos reales el uso no se puede transmitir y el usufructo está ligado a la vida siempre del usufructuario. Los derechos reales se caracterizan porque son de orden público, ¿sí? Esto es fundamental, es decir, que no pueden ser dejados de lado por las partes, es decir, que sí o sí estamos atados a lo que dice la norma. Otro punto importante para ver que no rige la autonomía de la voluntad de las partes. Es erga omnes porque ya dijimos que es oponible entre todos, tiene una relación inmediata porque justamente el sujeto actúa sobre el objeto sin que nadie se interponga en el medio. Rige lo que es la publicidad, que acá tiene obviamente relación con la oponibilidad, ¿sí? Para que el derecho real pueda hacerse valer contra todos necesita publicitarse primero, que obviamente nosotros vamos a ver que puede ser a través de la tradición, que vimos en la entrega de las cosas, o puede ser a través de la inscripción.
Tiene acciones especiales, acciones reales, esto es muy importante para procesal, ¿sí? El código establece acciones especiales para atacar y proteger a los derechos reales y obviamente se extinguen dentro de esos 3 modos que ahora vamos a ver más arriba. Que este tema nos quedó en realidad pendiente de la otra. Paso rápido porque esto ya lo vimos en la otra clase, pero si tienen alguna duda me pueden escribir sin problemas.